¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta después de un rato que no habíamos subido videos, pero bueno, pues ya estamos aquí. Bienvenidos a este curso de Photoshop, que en realidad es un remake porque todo esto ya lo habíamos grabado, quizá de otra manera, pero pues con estos videos creo que empezó el canal ya hace un rato. Bueno, vamos a ver en este caso cómo hacer la planta que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar todos los archivos. Voy a dejar la liga, el enlace ahí de descarga en la descripción del video. Y bueno, para los alumnos de la universidad, la liga la tienen en Blackboard y bueno, ahí podemos descargar los archivos. Entonces voy a cerrar aquí las diferentes pestañas que tenemos. Vamos a ir haciendo diferentes, o sea, vamos a ir viendo diferentes maneras en las que podemos ir complementando este ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería, como les comentaba, lo voy a guardar, este es el resultado final. Entonces, de manera general, el ejercicio está estructurado para que sean como tres grandes categorías, bueno, como tres pasos, ¿no? El primer paso sería, vamos a ensamblar la planta baja, que es esta que tenemos aquí, la vamos a ensamblar con el mobiliario. El mobiliario realmente es pues como este layout o este acomodo para que vayamos viendo más o menos qué espacios son. Y luego, como lo vimos acá, ese sería el primer paso, tener como este resultado, ¿no? Es como nuestro layout general para empezar a trabajar. Luego, en un segundo paso, podríamos tener toda esta parte de las texturas, todas las texturas que queramos tener en el proyecto. Yo les recomiendo que no sean tantas texturas. Ustedes lo saben mejor que yo, siempre hay que definir una paleta de materiales y en función de esa paleta de materiales, pues vamos a generar ahí el ejercicio. Luego haremos algunos detalles, como por ejemplo aquí en este caso, eh, ahí en clase estuvimos checando este tema de lo de las escaleras, entonces vamos a afinar ese detalle, vamos a ver cómo se podría hacer. Y en el último, fíjense, aquí tengo la línea del barandal en el layer equivocado. Ah, ya me acordé por qué lo cambié. Más adelante vamos a explicar, por ejemplo, en este caso, si se dan cuenta, el barandal de la escalera también está proyectando una sombra. Entonces, bueno, la tercera y última parte del ejercicio sería poner ya en el lugar que le corresponde todo nuestro mobiliario, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en este caso que tenemos el layout, con ese nos vamos a guiar para colocar el mobiliario. Y bueno, pues básicamente eso sería el ejercicio, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Lo primero que necesitamos, como les comentaba, es, digo, no lo voy a hacer completo, voy a ir explicando algunos pasos y ya pues se va a quedar ahí, pues digamos con esa metodología pues se puede completar, ¿no? Bueno, entonces lo primero sería descargar todos los archivos. Yo les recomiendo que los pongan todos en una sola carpeta. Yo, por ejemplo, acá tengo un bloque le puse aquí bloque uno Photoshop. Todo esto sería el ejercicio número uno, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ocupar este archivo de planta baja y este archivo mobiliario, que son dos archivos PDF. Entonces le voy a dar control o poder aquí archivo abrir, open, o como les comentaba, control O para ir familiarizándonos ya con los atajos. Y aquí vamos a ir a donde dice, por ejemplo, planta baja y le vamos a dar abrir. Nos va a abrir un cuadro de diálogo, que es este, le vamos a dar OK, no movemos nada y ya nos abrió la planta. Y una vez vamos a abrir el mobiliario, que sería este archivo de acá, le damos igual enter y ahí está. Bueno, prácticamente casi no se ve el mobiliario, pero ahí está. ¿Cómo me desplazo? Bueno, para hacer estos acercamientos, presiono la tecla Alt y el scroll del mouse. Si ya tengo ese zoom y no lo quiero perder, presiono la barra espaciadora y el clic normal del mouse, es decir, clic izquierdo, y con eso me puedo navegar, ¿no? Es como Hand. Y con la tecla Tab desaparezco todo las barras de herramientas y con la tecla Tab las vuelvo a aparecer. Pues básicamente eso es, ¿no? Alejarse, acercarse, alejarse y la barra espaciadora presionada para poder desplazarnos. Bueno,
Ya tenemos ahí el mobiliario y entonces vamos a utilizar la primera herramienta que está aquí arriba que se llama mover. Si no aparecen estas herramientas, nos hay que ir aquí a ventana y aquí vamos a activar, por ejemplo, esto que se llama workspace. Y en mi caso yo estoy ocupando el workspace de Essentials y la versión que yo estoy ocupando es una versión medio vieja de Photoshop, pero es 2020 me parece. Bueno, entonces aquí si yo le doy mover, por ejemplo, y quiero mover algo del layer, si se dan cuenta, estoy con el layer activo. Es muy importante el tema de las capas, aquí del lado derecho. Efectivamente está el layer 1 activo, ahí no está nada activo. Cuando le doy un clic y ya aparece como un gris claro, ahí está activo. Entonces, en el momento que yo activo la herramienta mover y aquí arriba en la barra superior desactivo autoseleccionar, como en este caso no tengo más layers, aquí me permite seleccionar lo que está en este layer, que es el layer del mobiliario, no el layer 1, que no tenemos otro. Simplemente lo dejo presionado, me acerco al otro archivo y lo suelto. Entonces ya tendría dos capas, la capa del mobiliario y la capa de los muros. Entonces yo les recomiendo que desde el inicio, siempre, aunque nos dé un poco de flojera, vayamos poniéndole qué es cada una de las capas para que nosotros vayamos y bueno, pues puede identificarlas, ¿no? Bueno, ¿cómo lo empalmamos o lo empatamos? Primero, para que sea mejor, voy a generar en la parte de aquí abajo donde dice crear un nuevo layer, le voy a dar clic y con eso ya se me va a generar un nuevo layer y ahí le voy a poner, por ejemplo, fondo, ¿no? Entonces con este ojito prendemos y apagamos las capas. Entonces ya tengo aquí el fondo activo, voy a utilizar la herramienta bote de pintura, el atajo es la tecla G. Voy a darle doble clic a este, donde está aquí mi cursor o el gotero. Le di doble clic y voy a seleccionar blanco y le voy a dar clic a esta capa. Entonces el fondo me va a quedar abajo, luego me va a quedar los muros y luego me va a quedar el mobiliario, que ahora sí ya se ve un poquito más. Vuelvo a activar la herramienta de mover y dejo aquí selecciono, vuelvo a activar el autoselect. ¿Por qué? Porque si no lo activo, va a tocar lo único que identifique, que en este caso es el fondo. Por ejemplo, en los muros, ahí va a mover los muros porque el layer es el que está activo. En caso de mobiliario, pues también de esa manera lo puedo activar, aunque no tenga aquí seleccionado el autoselect. Si yo lo selecciono, automáticamente me detecta y se activa el layer. Fíjense del lado derecho en la barra de layers, cómo está cambiando de fondo. Aquí va a cambiar a muros y aquí va a cambiar a mobiliario. ¿Sale? Entonces quiere decir que con el autoselect va a identificar por defecto a qué layer nos estamos refiriendo. Si lo desactivamos, tenemos que darle clic al layer y una vez que ya le demos clic al layer ya podemos moverlo. ¿Cómo lo empatamos? Podemos seleccionar aquí en View y vamos a activar este que dice Snap. Snap son anclajes, entonces inmediatamente nos va a empezar a reconocer con guías inteligentes, como son archivos que son del mismo tamaño. No vamos a tener ningún problema en poder empatarlos casi de manera perfecta. Le damos enter y listo, ¿sale? Entonces damos clic aquí en la parte donde no hay capas y ya se deseleccionó todo. Entonces ya hicimos nuestro primer paso, que sería eh, descargar los archivos, abrir los archivos, poner o empatar la planta baja con el mobiliario, el fondo. Y ya nada más aquí lo primero que vamos a ver para que no nos vayamos complicando es vamos a seleccionar aquí todos. Como lo hice, selecciono el primero, puedo hacerlo con control y va añadiendo selección, elementos a la selección, o presiono el primero, mantengo presionada la tecla shift, me voy al último y lo que voy a hacer es seleccionar aquí uno en la parte de abajo que dice crear un nuevo grupo. Como están seleccionados esos layers y le doy el icono de crear grupo, va a asumir el programa que esos layers se tienen que agrupar. Entonces en este caso yo aquí le voy a poner, por ejemplo, pues no sé, base, fondo, vamos a ver cómo lo pusimos en el otro ejercicio, le pusimos planta inmobiliaria, ¿no? Entonces ahora en este grupo le voy a poner acá igual, planta y mobiliario, ¿sale? Bueno, si prendo y apago, pues ya prendo y apago toda esta parte. Bueno, vámonos con la siguiente parte del ejercicio que tiene que ver con todos los rellenos. Entonces lo primero que vamos a hacer es igual, podemos aquí
ya sea que por fuera sigamos generando layers, luego los seleccionemos todos y los agrupemos, o creamos un nuevo grupo de una vez que va a ir arriba y le voy a poner aquí rellenos o texturas, ¿no? Le voy a poner aquí rellenos. Entonces, lo que voy a hacer es con siempre generando nuevos layers, que en este caso ya están dentro del grupo de rellenos. En este caso va a ser el relleno de los muros. Entonces selecciono ese layer, me voy a la herramienta bote de pintura, le doy doble clic otra vez aquí al color que está en la parte superior y voy a ir negro, le pueden poner gris, etcétera, el color que ustedes quieran. Este va a ser para el relleno de los muros. Entonces aquí es muy importante, si yo no tengo activo esta opción, ya que activé la herramienta de bote de pintura, si voy en la parte superior y no tengo activo todas las capas, fíjense lo que va a pasar, se va a pintar toda la capa. En el momento que yo active todas las capas, yo me acerco y lo que va a identificar es que hay diferentes líneas en diferentes capas y precisamente las va a identificar y va a estar mucho más sencillo realizar este relleno, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente ya terminamos, así de rápido, ya pusimos pues el corte, ¿no? Digamos, de la planta arquitectónica, la planta es un corte, entonces ese corte pues ya lo estamos indicando con los muros rellenos. Bueno, vamos a ir aquí a otro layer, en el icono de aquí abajo, y le vamos a poner aquí, por ejemplo, ventanas, ¿no? Entonces, para el relleno de las ventanas, por ejemplo, a mí por alguna razón que yo estaba trabajando, si llegan a dibujar algo o a poner un color y se pone en colores grises, nada más verifiquen aquí en la parte de arriba que el modo de este archivo no esté, por ejemplo, en grayscale. Por ejemplo, en este caso, fíjense lo que va a suceder si yo estuviera en grayscale. Cuando yo quisiera iluminar las ventanas, por ejemplo aquí, este mismo, quizá la cancelería, pues esto puede quedar en el mismo color. Pero si yo quisiera pintar algo en azul, por ejemplo, que es lo que quisiera hacer ahora con el tema de las ventanas, y yo relleno, se va a poner en gris. ¿Por qué? Porque el formato del archivo viene en escala de grises. Entonces voy a ir a imagen, modo, y en este caso ya habíamos, bueno, en clase más bien explicamos que existen básicamente dos modos que tienen que ver con la finalidad a donde ver la imagen. Si solo va a ser digital, es decir, solo se va a ver una pantalla, pues necesito trabajar en RGB. Si voy a imprimir el documento, necesitaría trabajar en CMYK. En este caso vamos a trabajar en RGB, le damos clic y le decimos que no una los layers, ¿no? Porque si no, lo que va a hacer es que todo lo va a comunicar en una sola capa y eso no queremos. Bueno, ahora sí ya puedo trabajar con color y entonces ya puedo rellenar aquí las ventanas, ¿no? Igual podría poner un gris un poquito más claro y con eso podría rellenar los antepechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya rellené aquí. Si quisiera, como en este caso, regresar al azul y ya es imposible acomodarlo otra vez exactamente el mismo tono, simplemente activo bote de pintura y con la tecla Alt la mantengo presionada, aparece un gotero, selecciono el color que quiero y ya encuentro ese color, ¿no? Entonces, bueno, ya que estamos ahí, pues vamos a rellenar esta parte y lo mismo, entonces me acerco a ese gris con la tecla Alt, selecciono aquí le doy un clic para que haga el color match y con eso ya tengo ahí los muros y el antepecho. Bueno, este siguiente paso, bueno, todo este segundo paso, lo que tenemos que hacer es voy a apagar aquí, voy a desplegar mi menú de planta inmobiliario, el grupo que tenemos, y voy a apagar un segundo aquí el tema de mobiliario. ¿Por qué? Porque necesito ir dibujando o rellenando por áreas. Porque lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, pensemos que aquí arriba quisiera que hubiera un pasto. Entonces, podría entrar aquí con la herramienta bote de pintura y aquí en este mismo grupo que dice rellenos, voy a volver a crear un nuevo layer y aquí le voy a poner, por ejemplo, pasto. Y en ese caso, pues pueden ir tomando colores, da igual qué color utilicen porque después lo vamos a reemplazar. Entonces doy clic y ya se genera ahí todo el pasto. Sin embargo, fíjense que por ejemplo aquí en el ejemplo que estamos mostrando al inicio, hay como un piso y luego un pasto. Entonces, ¿cómo haría esa parte? Bueno, tendría que subdividir las superficies. Este espacio que se está marcando como uno solo tendría que separarlo, ¿no? ¿Y cómo lo podría lograr? Lo puedo hacer simplemente con una selección con esta herramienta de rectángulo.
podría poner una selección activa y cuando yo voy a la herramienta bote de pintura solo va a hacerlo con esa selección. Pero bueno, también otra forma sería entrar aquí con la herramienta de línea y aquí en la parte de arriba nos marca el relleno. Yo el relleno lo voy a dejar aquí en negro. Nos marca el contorno, también está en negro, los píxeles, el tipo de línea y el espesor de la línea, ¿no? Que aparece aquí. Entonces, con este podemos irlo modificando, ¿no? Por ejemplo, que es una línea súper gruesa, que 563 centímetros. O, por ejemplo, podemos punto 563 o podemos ponerle punto 1 y ahora, por ejemplo, ya hace una línea más delgada, ¿no? Realmente después la voy a borrar, así queda un poco lo mismo. Entonces, incluso si no aparecen o si no llegan a aparecer estos que están aquí arriba, estas guías, lo pueden hacer aquí en View y en Show y luego sería Show Rulers. Bueno, aquí está, perdón, aquí en Rulers, ahí está activo o View. Con este en Rulers podemos prender y apagar las reglas que aparecen arriba y en la parte lateral. Si yo me posiciono con el cursor aquí y deslizo hacia abajo, va a aparecer una guía. Entonces, con eso también puede ser útil, por ejemplo, para lo siguiente, yo puedo poner una guía. Ahora puedo entrar con la herramienta de línea y puedo entrar más o menos a este punto y como ya tengo activados los snaps, lo va a reconocer. Y lo importante aquí es, no importa que la línea quede así, digamos, digamos de esta manera, que rebase un poquito lo que entra al muro, porque de esa manera nos aseguramos que cuando vayamos a hacer el relleno, por ejemplo aquí en el pasto, tengo que seleccionar, siempre que se genera que ponemos una línea, se genera un layer nuevo. Entonces tengo que regresar aquí, por ejemplo, donde tenía el pasto, que creo que ya lo borré. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, pasto y ahí ya voy a rellenar ese apartado, ¿no? Le voy a poner otro color para que no se vea así negro. Entonces eso es lo que ahora sería el pasto, ¿no? La línea ya no me sirve de nada, puedo seleccionarla y simplemente arrastrarla. Y ahora sí, bueno, más bien antes de eliminarla, lo que sí necesitaría hacer sería quizá con otro color y en otro layer, genero aquí otro layer. Aquí por ejemplo podría ser deck, terraza, como ustedes quieran, ¿no? Entonces ahora selecciono aquí, si quieren que sea más diferente, pues lo pueden marcar un poco más para que no nos confundamos y no pasa a eso es básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora con este que dice shape, que era la línea, pues ya simplemente la podemos arrastrar aquí al bote de basura en la parte inferior derecha y ya lo eliminamos. Si quiero transformar esta selección, pues nada más selecciono aquí la capa o activo aquí el auto select para que me reconozca la capa. Le puedo dar control T, eso sería importante, control más T. Y de hecho aquí lo voy a poner en un texto para que quede aquí bien en el video. Sería control más T, ¿no? Entonces eso sería ahí está, ¿no? Ese comando sería para transformar. Entonces seleccionamos control T y con eso ya puedo transformar. Si se escala proporcionalmente, solo quiero escalar un lado, dejo presionado Shift y con eso solo escalo en un sentido, ¿sale? Entonces, bueno, ya sabemos cómo transformar, ¿no? Sería control T. Muy bien, entonces como les comentaba, lo que procedería sería seguir haciendo rellenos de cada uno de los espacios, ¿no? Entonces tenemos que ir haciendo aquí, pueden ir haciéndolo ya pensando como en los espacios que ya tenemos acá, por los materiales que vamos a emplear. O sea, por ejemplo, pensemos que no sé, vamos a ponerle aquí no, perdón, aquí en, ojo, fíjense que siempre se crea, cada vez que yo genero un layer nuevo, voy a ir control Z, si yo estoy aquí por ejemplo en fondo y genero un layer nuevo, siempre se va a poner arriba de ese layer. Entonces por ejemplo aquí, pues ya no estamos trabajando ni en planta de inmobiliario, está aquí en deck, selecciono aquí el layer de deck, genero un layer nuevo y siempre se va a ir arriba. Entonces, por ejemplo aquí le voy a poner cocina y alacena, ¿no? Pensamos que fuera el mismo. Entonces selecciono y selecciono. Doy clic, clic y ahí se va rellenando el espacio. Ahora pensemos, por ejemplo, que voy acá doy otra vez nuevo layer y voy aquí a sala comedor, ¿no? O sala, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí pues vuelvo a poner otro color un poquito diferente. Le doy clic y ahí ya se marcó, ¿no? Aquí en este caso yo no les voy a marcar esto. Fíjense que aquí se metió un poco la selección del baño, ¿no? Entonces vamos a arreglar eso. ¿Cómo lo arreglamos? Pues ya sabemos que podemos entrar aquí con la herramienta de
de línea y podemos simplemente trazar aquí una línea. No importa que aparezca así, solamente lo que necesitamos es que la línea nos quede ahí para que, por ejemplo, en este caso que queremos seguir aquí con la herramienta de mover, activo layer, ¿no? Dándole clic a lo que ya estaba relleno. Entonces, por ejemplo, igual seleccionamos y ponemos ahí el mismo color. Ya sabemos que lo hacemos con la herramienta de bote de pintura. Entonces, nuevamente aquí podríamos por ejemplo, aquí con esta herramienta que es la herramienta de varita mágica, podemos seleccionar este apartado y con la herramienta de Alt podemos reemplazar ese color, ¿no? Bueno, la línea, como ya habíamos visto, pues en realidad ya no nos sirve. Lo que queríamos era dividir ahí el espacio, ¿no? Lo podemos dejar, o podemos dejar ahí la línea, la podemos mover y ahora sí podremos rellenar ese espacio, ¿no? Que sería, por ejemplo, acá el tema de los baños, ¿no? Entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, baños. Y así me sigo con cada uno de los espacios, ¿no? Voy así haciéndolo uno por uno. Y por ejemplo aquí en ese mismo, pues ya puedo rellenar aquí dos espacios diferentes en la misma capa. Porque lo que después voy a hacer es que por capas voy a ir reemplazando estos rellenos por texturas. Entonces aquí simplemente puedo dar suprimir a la línea y ya la borré, ¿no? Entonces así nos seguimos con todos los espacios, siempre pensando en que estamos haciendo rellenos y esos rellenos los vamos a reemplazar por texturas, ¿no? Igual aquí nada, es un detalle, no se les olvide, por ejemplo, aquí que en los muros, aquí en esta parte de relleno de muros, al final no rellenamos estos de aquí, ¿no? Entonces, igual habría que hacer con la cubeta y, por ejemplo, ahí le voy a poner una intensidad un poquito menor del color porque es un muro de colindancia, ¿no? Para que se vea que es diferente calidad, digamos, ¿no? Bueno, entonces pues hay que seguir haciendo esta operación de ir rellenando los espacios por colores y eso sería como la parte del relleno de, ya hicimos relleno de muros, relleno de ventanas y relleno por áreas. Entonces aquí en como que ya acabamos, digamos, o acabaríamos la primera parte de este segundo paso, ¿no? La siguiente parte sería reemplazar todos estos rellenos, los vamos a reemplazar por texturas. Entonces, ya están, me parece también en la plataforma y en el enlace de este video también les voy a dejar las texturas, pero si ustedes quieren, pues pueden buscarlas, por ejemplo, en internet. Y, por ejemplo, aquí en mi caso, están las texturas que yo fui buscando. Normalmente lo que yo les recomiendo es que inicialmente también antes de empezar a descargar sus texturas puedan ir por ejemplo a internet, por ejemplo en este caso a Behance y por ejemplo aquí yo puse Floor Plan Architecture, ¿no? Entonces pues me está mostrando diferentes ejercicios de este tema del floor plan para que más o menos veamos pues qué texturas le podemos poner, ¿no? Que no se vuelva así como tantas texturas y que se vuelva imposible de leer, o bueno, que no se vea tan bien, ¿no? Bueno, entonces para descargar las texturas podemos ir a una página, hay varias, pero por ejemplo esta página me parece práctica porque no te tienes que registrar, simplemente vamos aquí a donde dice Assets, vamos a ir a texturas y ya tenemos un catálogo pues no infinito ni tan grande, pero pues sí amplio, en donde podemos ir descargando las texturas que queremos. ¿Cómo las vamos a descargar? Normalmente para esta página yo lo utilizo más como para hacer renders, ¿no? Pero bueno, en este caso pensamos que queremos descargar una de estas texturas, le damos clic, vamos a estas tres líneas horizontales y vamos a la que dice Diffuse, que es el color como base del material, y si se dan cuenta si me posiciono sobre cada uno de los formatos, esta, la XR pesa 25.4 megas, la otra pesa 15, la JPG y la PNG pesa 92. Entonces, la que más me conviene descargar es la JPG por el formato en el que estoy trabajando en este momento, que es máximo una hoja carta. Entonces voy a seleccionar este formato y nos va a abrir la textura en una pestaña nueva, ¿no? Entonces aquí por ejemplo pues ya tengo varias texturas que fui descargando y lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ya que tenemos la textura aquí abierta, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar
por ejemplo aquí en este caso, clic derecho y le vamos a dar guardar imagen como, y en mi caso, pues bueno, ya generé una carpeta o una subcarpeta dentro de la carpeta de este ejercicio y ahí estoy poniendo todas mis texturas, así lo van a hacer ustedes, siempre en la misma carpeta. Bueno, entonces le damos clic derecho y guardar imagen como. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es regresar aquí a Photoshop. Este mueble ya no nos sirve, lo voy a cerrar. Y lo que voy a hacer es control O para abrir. Y ahora sí me voy a las texturas y voy a abrir la textura que yo quiero. Por ejemplo, en este caso quiero la del pasto, le voy a dar a abrir. Lo que voy a hacer es darle edición y le voy a dar define pattern, o en español creo que esto se llama definir motivo, creo que eso se llama. Y entonces, bueno, le damos clic en Define Pattern, nos va a decir aquí el nombre. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho, entonces ustedes nada más le dan OK o le pueden poner pasto, como quieran. Yo siempre le dejo el nombre porque siempre el nombre original siempre nos muestra una previsualización, entonces le damos OK. Entonces regresamos al ejercicio, al archivo que estamos trabajando. Con la herramienta mover, le damos clic aquí a la parte del pasto, que es la parte superior, y le voy a dar aquí en donde está mi layer, donde está justo mi cursor ahí, que dice Layer Thumbnail. Le damos doble clic y nos vamos aquí a donde dice Pattern Overlay. Le damos clic sobre Pattern Overlay y fíjense cómo ya hizo una sobreescritura del motivo. Esto se llama superposición de motivo. Me voy a acercar acá para que lo vean con mejor, de manera mejor. Entonces nuevamente, ya que pusimos el pattern overlay, este efecto, porque es un efecto al final, podemos darle aquí doble clic a donde dice pattern overlay. Nos va a volver a aparecer la misma pestaña, la ventana, perdón. Y aquí en esta pestañita que dice pattern o patrón, vamos a seleccionar la textura que nosotros queramos. Por ejemplo, en este caso podemos seleccionar el pasto, que sería esta, y luego entonces, por ejemplo, aquí tenemos que ajustar la escala. Normalmente hay una escala enorme, aquí lo podemos reducir. Le pueden dar aquí, yo a veces le doy snap al origen y lo que va a hacer es como a partir de un punto, que en este caso que siempre va a ser este punto, a partir de ese punto distribuye la textura. Entonces bueno, aquí yo le voy a poner un porcentaje menor de escala y ya le damos OK, ¿sale? Si yo quisiera modificar pues nada más con la herramienta de mover, selecciono, le puedo dar control T y fíjense cómo la línea que estaba muy gruesa como que dejó un gap, una separación entre una textura y otra, pues no hay problema. Nada más selecciono este punto, dejo presionado Shift y con eso ya me permite empalmar, ¿no? Esta línea, esta guía la puedo dar clic y la puedo eliminar yéndome otra vez para arriba, ¿no? Entonces si quieren, para que no quede este hueco, por ejemplo, en este caso pueden darle View y desactivar Snap. Cuando nosotros desactivamos Snap, ya no nos va a reconocer los anclajes. Entonces tenemos un movimiento mucho más libre, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá habría que ver cuál es el que está por encima. Posiblemente sea el del deck de madera, pero bueno, así podemos ajustar las áreas, ¿no? Si quisiéramos como que el pasto fuera más pasto, acuérdense con la tecla Shift. Aquí por ejemplo ya el pasto está por debajo, pero fíjense cómo aquí el pasto que lo estoy prendiendo y apagando, si lo pusiera por encima, ahora sí va a estar, se va a ver ese pedacito, ¿no? Entonces es importante cuál ponemos por encima y cuál ponemos por debajo, ¿sale? Igual si quisiéramos borrar alguna parte, por ejemplo aquí ya le di clic con mover, ya se seleccionó deck, puedo seleccionar, hacer una selección, no importa que sea más grande, más pequeña y tal, se le puedo dar suprimir, de esa manera ya quité un pedazo del relleno de otra capa, ¿no? O sea que se puede ir ajustando todo lo que nosotros queramos. Bueno, vamos con otro más, vamos a ver otro más. Hay que buscar aquí en esta página, la de Polyhaven, y pues hay que ir buscando cuáles son las texturas que nosotros queremos. Por ejemplo aquí yo voy a descargar esta que fue la madera para el deck. Entonces pensemos que por ejemplo esa madera fuera vertical, aquí va a ser horizontal. Entonces lo mismo, abrimos otra vez, control O, selecciono la madera. Por ejemplo voy a hacer esta que es una diferente, le voy a dar a abrir y viene vertical, entonces yo la quiero horizontal, ¿no? Entonces le voy a dar imagen, ajustes, no, perdón, imagen, rotación. Y aquí le voy a poner, por ejemplo,
que lo mueva a 90 grados. Puede ser clockwise o counterclockwise, o sea, con las manecillas de reloj o al revés, ¿no? Entonces, pues el que sea, ya lo tengo ahí horizontal. Le voy a dar edición, definir motivo, define pattern. Y nos aparece entonces el título, le dan OK, yo no lo voy a hacer. Y seleccionamos aquí esta área con la herramienta de mover, doble clic sobre el layer thumbnail, un clic sobre pattern overlay, selecciono el motivo y ahora sí selecciono la madera, ajusto la escala, acuérdense, le damos snap al origen, ajustamos la escala y ahí está, ¿sale? Entonces ya nada más aquí, por ejemplo, hay que checar, por ejemplo, en este caso el deck está por encima del pasto. Entonces, si fue al revés, por ejemplo, este pasto podríamos ajustarlo para que no hubiera esa separación extraña que se ve ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo pueden poner arriba o abajo, ¿no? O sea, es importante cómo vamos acomodando nuestras capas, ¿no? No se olviden siempre de la textura y siempre se puede cambiar la escala. Le pueden dar doble clic al efecto, por ejemplo, de Pattern Overlay, no importa en qué layer esté. Y ustedes siempre pueden ir cambiando aquí la escala. Yo me acuerdo que en esta parte de estas opciones, ahí en la universidad, sí tenía una para rotar directamente desde acá y tal vez no tendríamos que rotarla desde que abrimos la textura, pero bueno, pues ya vimos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, muy importante que veamos ahí la escala del material para que nos vaya quedando, pues se vea como congruente, ¿no? A lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ir probando diferentes tamaños hasta que nos convenza alguno, ¿no? Una recomendación es que nos acerquemos y aquí pues vayamos viendo en función de eso la escala ya del material, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podría ser, por ejemplo, 8 7 por ahí, ¿no? Cada una pues va a ir dependiendo, va a ir variando, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí el deck, ya tenemos el pasto y eso mismo haríamos con cada una de las áreas que vamos rellenando hasta que nos quede ya de esta manera. Voy a apagar esto y también voy a apagar aquí ajá, y aquí en las texturas, por ejemplo, entonces tendríamos esta parte y ya tendríamos digamos esta parte ya rellena con todos los texturas que necesitemos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí yo hice un pequeño ajuste en el tema de las escaleras, se las quité como estas escaleras que traía aquí por defecto. Entonces, traía estas escaleras de aquí al centro, yo se lo rellené ahí para que no hubiera ya como ese desnivel. Se dan cuenta, todavía se ven un poquito las líneas, se pueden eliminar, así como en este caso pues pueden ir editando el ejercicio como ustedes prefieran. Igual, por ejemplo, acá en la parte de abajo pues no tenía contemplado esta parte de pues como de la banqueta, el pasto y pues, ya la calle como tal. Entonces pues se lo fuimos implementando. Igual aquí, por ejemplo, que hay unos escalones para que se vea mejor quizá, pues le pusimos el mismo piso de esta parte hasta acá, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la siguiente parte del paso número, ese fue el paso número 2, que sería hacer todo el relleno de las texturas. Bueno, pues ahora sí vamos a la última parte del ejercicio, que es cómo pasamos todos nuestros, bueno, ya voy a cerrar esas texturas. Si por ejemplo ustedes quieren, antes de pasar eso a la siguiente parte, si ustedes quieren editar una textura, lo pueden hacer. No lo vamos a ver más adelante con más calma, pero por ejemplo podrían entrar aquí a donde dice imagen, ajustes, y tienen varios categorizaciones de qué van a ajustar. Por ejemplo, hay una que utilizo mucho así como de rápido, es esta de niveles o levels, que también se activa con control L. Entonces de esa manera pueden ustedes hacer más oscura o más clara una imagen, como saturarla o desaturarla, dependiendo, también puede ser por los tres canales, que es rojo, verde y azul, o puede ser por todos los canales en conjunto, o sea, por particular o por conjunto, ¿no? Por ejemplo, igual si hay algunas, por ejemplo, que yo descargué de las texturas, por ejemplo,
para la del baño, creo que ocupé esta, pero en realidad está en color negro. Entonces, por ejemplo, pensemos que fuera ese el caso, le voy a dar aquí a abrir a esa textura en particular, que fuera esta que es en color negro, la de Square Floor, piso cuadrado, y hay una opción que se llama Control I, que es invertir. Entonces, con Control I invertimos pues vemos el color inverso, ¿no? Entonces, por ejemplo, de esa manera logré poner bueno, en mi caso, así hice el piso de los baños, ¿no? Como ese azulejo, para como simular ese azulejo, pues con Control I lo que hace es invertir, ¿sale? Entonces, pues de esa manera pueden editar las imágenes si no son exactamente las que ustedes quieren, para ir teniendo como las tonalidades más parecido a lo que ustedes están buscando, ¿no? Bueno, entonces ya hicimos esa segunda parte que sería el relleno de todas las áreas y el pattern overlay, y vamos ahora sí a la tercera parte, que sería cómo ponemos los muebles, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los mismos archivos que descargamos vienen 4 archivos de Photoshop. Entonces, por ejemplo, pensemos que vamos a poner aquí unos muebles en esta parte de la terraza, ¿no? Entonces, yo aquí lo que sugiero es ir teniendo agrupado siempre, por ejemplo, los layers de planta inmobiliario, los layers de rellenos, y los vamos teniendo así siempre por separado. Bueno, entonces vamos a darle otra vez a abrir, y ahora me voy a ir a buscar los archivos, por ejemplo, del mobiliario. Y por ejemplo aquí voy a buscar uno que dice mesas y accesorios, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, por ejemplo, en este caso es seleccionar una mesa. Por ejemplo, esta, como tengo activo el autoselect, automáticamente me va a decir qué layer es del lado derecho, ¿sale? Lo selecciono, lo arrastro, lo vuelvo a poner aquí y lo deposito. ¿Dónde se puso? Se puso en medio de rellenos y planta, por eso no se ve. Lo tengo que desplazar hacia arriba y ahora sí ya se ve la mesa. Control T para transformarlo me permite ajustar la escala, pero también me permite rotarlo. Si mantengo presionado Shift, automáticamente lo puedo rotar como algunos ángulos en específico. Entonces acuérdense con Control T podemos ajustar la medida, ¿no? Por ejemplo, si fuera una silla, yo aquí me voy a guiar con el tamaño de las mesas, ¿no? O sea, por ejemplo, la que viene aquí por defecto, para tener como una mesa más o menos en proporción. La que está aquí afuera, como no tengo aquí todo trabajado el relleno, le voy a dar Control T. Y pues más o menos ya vi que está ya a proporción, ¿no? Y la silla, por ejemplo, para escalarla, igual pensemos que vamos a seleccionar cualquiera de las sillas que venga acá. Y por ejemplo, esta la arrastramos, la paso aquí al archivo de la pestaña, o sea, la pestaña del archivo, perdón. Y ya sabemos, Control T. Con eso ajustamos el tamaño de la silla, la escala. Si queremos cambiar alguna parte en específico, mantenemos presionado Shift, y con eso se deforma solo en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que fuera algo así. Aquí en este caso voy a seleccionar la silla, mantengo presionado Shift, selecciono también el siguiente layer, y con eso ya me puedo mover hacia esta parte, ¿no? Voy a apagar ahora sí el mobiliario y voy a prender aquí lo de los rellenos. Y por ejemplo aquí la mesa, en este caso, esta es la mesa, es importante que le vayamos poniendo siempre su nombre, y estas serían las sillas. Entonces, tienen que ir al revés, ¿no? En el orden. Entonces, por ejemplo, con la tecla Alt, si yo mantengo presionada la tecla Alt, fíjense que si me acerco a un elemento, lo que va a hacer inmediato es duplicarlo. Entonces selecciono ese elemento, Control T, y con las flechas, con eso ya lo puedo modificar, ¿no? Bueno, selecciono esta, le doy otra vez a Alt, la pongo aquí arriba, Control T, rotamos, tecla Shift presionada, y vamos acomodando aquí nuestras respectivas sillas, ¿no? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Pensamos que hay que hacer ese mismo proceso para todo el ejercicio, ¿no? Como lo tenemos acá, por ejemplo, voy a prender aquí el mobiliario. Entonces ahí están los coches, el escritorio, las plantas, el excusado, los lavabos, la cama. Aquí está raro, ¿no? Porque quedó por encima del muro, eso no debería de ser, el relleno del muro tiene que quedar por encima. Me refiero a esto, por ejemplo, entonces en este caso el relleno de los muros, por ejemplo aquí
texturas, ajá, relleno de muros. Este realmente tendría que quedar por encima, salir de ese grupo y quedar por encima del mobiliario. Entonces ahora sí ya ese relleno de muros taparía como la parte de la tela, ¿no? En este caso lo voy a dejar como estaba para no entrar en ese detalle. O también se podría borrar un pedacito del tema de la cama. También podríamos entrar aquí, seleccionar este pedazo y darle suprimir. Se ve ahí como raro, ¿no? La cama tendría que llegar como más pegada al muro, ¿no? ¿Sale? Entonces, bueno, no se les olvide que se pueden hacer siempre esos ajustes. Bueno, pues pensemos que ya colocaron todo su mobiliario y lo que seguiría sería que a esta capa de mobiliario, pues se acuerdan que toda la pusimos en una sola capa, seleccionamos aquí todas estas elementos, los metemos en un grupo y ese grupo le vamos a poner mobiliario. Entonces le vamos a dar doble clic aquí al folder y es como el thumbnail o la previsualización del layer, pero aquí es la previsualización de todo el grupo de layers. Entonces le doy doble clic, me aparece la misma ventana que ya conozco y le voy a poner en lugar de pattern overlay, en este caso lo que vamos a ocupar es una sombra, ¿no? Que puede ser por ejemplo drop shadow. Entonces con eso ya estamos lanzando una sombra. Me voy a acercar un poquito más para que lo vean. Entonces, doble clic sobre el foldercito drop shadow. Le podemos poner por ejemplo que sea una sombra a 45 grados. Y a ustedes le ajustan aquí la distancia. Lo voy a poner un poquito más largo para que lo vean, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primero se refiere como a esa proyección de la sombra. Aquí igual pueden ir probando los valores. Por ejemplo, si le doy muchísimo, pues se va a como definir más. Es como un desvanecimiento de la sombra, ¿no? Entonces ustedes pueden ir probando cuál es la que más les convenga. O digamos la que más se vea como más lógica. Igual aquí con las palanquitas lo pueden poner, ¿no? Entonces, la distancia, el spread y el size, ¿no? Entonces, si hago muy grande, pues ya se ve con una mancha y así, ¿no? Entonces, bueno, ustedes la pueden ir ajustando conforme ustedes piensen que se vea mejor y ya se nos vería de esta manera, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Ahí se nos está viendo la sombra igual de las plantas, de los muebles y entonces nos genera ese efecto como interesante de volumen, ¿no? Bueno, por ejemplo acá cómo hice este efecto del pasto y de la terraza. Bueno, por ejemplo, basándonos en esto mismo, yo puedo regresarme aquí al de, por ejemplo, seleccionar el layer de pasto. Le puedo dar aparte de estos efectos, doble clic, le puedo sumar nuevos efectos. Por ejemplo, le puedo decir un inner shadow, que es una sombra interior. Y sobre esa sombra interior, pues aquí ya tiene unos parámetros, que por ejemplo serían 50, 50, 25 a 45 grados y le damos OK, pero sin embargo la sombra no terminaría ahí, se vería como raro, ¿no? Si se dan cuenta aquí la sombra continúa aquí también en la parte de la terraza. Bueno, entonces para hacer eso también a la sombra, a la terraza también le voy a dar clic y le voy a poner el mismo efecto, ¿no? Que en este caso sería Inner Shadow, sombra interior. Le pongo los mismos parámetros, pero si se dan cuenta como que aquí hay una sombra en la parte superior. Entonces lo que yo hice nada más fue darle control T y literal el pasto lo crecí hasta comerme ese pedazo de sombra. ¿Hay alguna otra manera? Seguro que sí lo hay, pero pues así fue como lo resolví en este caso en particular, ¿no? Entonces con eso nos quedó ahí esa misma sombra como un poco más homogénea sobre esas dos texturas, ¿sale? Incluso si el deck quisieran que proyectara una sombra sobre el pasto con que estuviera más elevado, pues seguramente también lo pueden hacer. Habría que buscar la sombra en la parte como superior, ¿no? Bueno, entonces, pues bueno, básicamente hasta ahí vamos, ya el tema de las sombras. Y luego, por ejemplo, si queremos utilizar algún mobiliario desde internet, por ejemplo, en este caso, yo desde internet. Aquí, por ejemplo, esto es importante antes de que sigamos avanzando, algunos elementos, como por ejemplo en este caso estos dos, la tarja y la estufa, pues por ejemplo en ese caso esos dos no necesitan sombra, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que voy a hacer acá es ese de la tarja lo voy a sacar del layer, por ejemplo, fíjense, si lo saco aquí del grupo, ya no está proyectando sombra. Igual está de la tarja,
lo saco del grupo y ya no está proyectando sombra. Entonces habrá unos que sí necesite que proyecten sombra y otros que no. Bueno, ¿y qué más? Por ejemplo, aquí en este caso el lavabo, ¿no? ¿Cómo ponemos este lavabo? No viene en el tema de Photoshop, pero por ejemplo ustedes pueden tal cual en internet poner aquí un lavabo. Seleccionan la imagen, yo le doy aquí por ejemplo copiar, preferentemente que traiga el fondo blanco. Como no tiene tanta resolución el ejercicio que estamos haciendo, así nos va a funcionar perfecto. Nada más dan clic derecho, copiar, regresamos a Photoshop, control N y va a detectar que fue una copia, que es un clipboard. Entonces le damos doble clic ahí en esa medida de clipboard, que lo pone por defecto y le damos control V. Entonces ya nos pone la imagen, hacemos una selección, seleccionamos el pedazo que queremos y con la herramienta mover ya lo podemos desplazar, nos vamos a la capa y ahí está ya nuestro lavabo, ¿no? Le damos control T, ajustamos la medida que queremos, enter, aplicamos la sombra y con eso haríamos todos los elementos que quisiéramos traer desde internet, los podemos hacer, como la puerta, por ejemplo, ¿no? La puerta en este caso, si se dan cuenta, todo este ejercicio no tiene puertas, no están marcadas, pero por ejemplo aquí en este caso, ya en el que tengo más adelantado, si prendo, ahí ya se ven todas las puertas. Entonces lo mismo, aquí desde internet, vamos a buscar por ejemplo una puerta, que en este caso fue esta, le doy clic derecho, copiar otra vez, me voy a Photoshop, control N, enter, control V, pego la puerta, varita mágica, le doy clic a lo blanco, le doy suprimir, apago el background para que no se vea ahí, selecciono aquí la puerta y la paso al archivo que la necesito, ¿no? Todas estas, mi sugerencia es que como se van a estar copiando, vayan hasta arriba y y cada vez que yo duplico una, se hace un nuevo layer, entonces todas esas me conviene que estén agrupadas y se llamen por ejemplo puertas, ¿sale? Ya sabemos, nos damos control T, ajustamos y las vamos colocando en donde sean necesario, ¿de acuerdo? Y pues bueno, pues creo que básicamente con eso se puede resolver el ejercicio. Aquí yo nada más le puse como una parte de aquí en los rellenos. En el tema de las texturas, yo le fui poniendo pues como una especie de banqueta y luego como que hay un pequeño jardín y luego lleva a la calle, ¿no? Realmente si quisiéramos podríamos poner un efecto como este. Esta fue una línea tal cual aquí en las escaleras. Entonces, por ejemplo, podríamos poner una línea con el efecto de sombra. Ya sabemos que la podemos poner solo al elemento o a la capa como tal. Incluso hasta podríamos hacer un gradiente de esto, ¿no? Pero bueno, pensamos que queremos hacerlo así. Las plantas ahí tendrían que ir por encima al final para que pudieran control T, y si se dan cuenta aparecen unos pivotes. Voy a seleccionar el de en medio y con ese es el que estoy estirando, ¿no? Y ahí por ejemplo pues lo que no estoy marcando es como esta parte del, pues que fuera como una especie de camellón, ¿no? Entre la banqueta y entre ese como pedacito de jardín, ¿no? Eh, Pensemos que lo dejamos así. Estos también pueden cambiarle la opacidad aquí en el layer directamente. Podrían bajarle un poco la opacidad para que no pesen tanto visualmente y solo nos sirvan como elementos, como una especie de camellón. En este caso esta vegetación pues tenemos que ponerla hasta arriba, sobre todo en el tema de si es la vegetación, aquí está la línea, así es, ¿no? Así nos quedaría, ¿no? Nace como aquí también ya tiene cierta opacidad, ya la vegetación está por encima, pero pues no se ve del todo. Estos podrían tener menor opacidad todavía quizá, ¿no? Nada más para tener como ese efecto de que hay como una especie de barrera ahí. Ahí está, ¿no? Y entonces, bueno, de esa manera lo podríamos resolver, ¿no? Ya sabemos aquí control T, podemos estirar y en este caso esta vegetación también tendremos que ponerla en la parte hasta arriba, ¿no? De los muebles, entonces ya nos quedaría de esta manera, ¿no?
Entonces podemos ir ajustando dependiendo de lo que vayamos necesitando, ¿no? Y bueno, pues básicamente ese es el tema del ejercicio. Ya nada más quieren, ahí acuérdense ir siempre ir dándole grabar, que no les dije desde el inicio, guardar. Control S también funciona. Y si quisiéramos exportarlo como imagen, podemos ir a archivo, exportar, exportar rápido como imagen. Y aquí le voy a poner exactamente el mismo nombre del archivo, le voy a poner guardar. Y de esa manera ya se nos va a aparecer aquí el archivo, aparecerá aquí el archivo y ya tenemos nuestra imagen y eso es lo que hay que subir a Blackboard, ¿sale? Entonces, bueno, no se les olvide aquí, en mi caso que estoy revisando, pues me faltó poner la lavadora, etcétera, el refri, pues, una isla, algunos detalles, ¿no? Ustedes lo pueden detallar como ustedes prefieran. Aquí en este caso ya no puse todas las puertas, hay que poner todas las puertas y pues básicamente con eso lo podemos resolver. Bueno, muy bien. Pues ya nada más un último comentario, una última observación. Aquí en el tema de la escalera, si se dan cuenta, voy a apagar un segundo, voy a seleccionar aquí este layer y me dice aquí que es escaleras, que es el relleno. Le voy a quitar el efecto que tiene, está ahí con un relleno y si se dan cuenta, lo único que hice fue tener ahí como el pattern overlay o la superposición de motivo. Y luego, por ejemplo, si yo fuera aquí a mi apartado de, por ejemplo, mobiliario y buscara uno que le puse escalera, lo que fui haciendo un poco fue ponerle una pequeña separación. Ya en el conjunto, ya esto es un detalle que no se ve tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el de texturas habíamos apagado un efecto aquí de la escalera. Entonces, bueno, de esa manera se podría hacer, quizá incluso en este mismo layer de las escaleras, podríamos disminuir su opacidad o poner, por ejemplo, otro modo de fusión. Como por ejemplo, normalmente viene aquí normal, podríamos ir a multiply, por ejemplo, y ya se como que se fusiona con el otro layer, ¿no? Entonces, por ahí podría quedar un efecto interesante, ¿no? Para como definir un poco más los escalones, esas líneas, también les dejé una sombra para que vayan proyectando como que se va pues aumentando, ¿no? También pueden ser más delgadas quizá las líneas, ¿no? Eso ya lo tendrían que ir checando. Y bueno, pues más o menos con eso se podrían definir un poco más quizá los escalones. Y bueno, y ya. Pues muy bien. Pues nada más ahí pedirles su colaboración para suscribirse al canal, que siga creciendo los suscriptores, darle like al video para que aparezcan las búsquedas y bueno, pues si no están suscritos los invito a suscribirse. Vamos a seguir subiendo videos de Photoshop, de Illustrator, de InDesign, de After Effects y de Premiere, ¿no? Para edición de video. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias. No olviden seguirnos igual en todas las redes sociales. Daniel Flores MX, más o menos con eso aparece. Y pues bueno, pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bye.